Buen día, en este momento vamos a dar inicio al caso del conflicto laboral que escogimos como equipo para desarrollar en el eje 2, pero acusa al Departamento de Finanzas de ser un obstáculo para desarrollar mejores políticas de innovación y también de ser obsoletos y no entender que se deben tomar riesgos en el mercado actual. Laura se defiende diciendo que el Departamento de Marketing realiza proyecciones financieras poco realistas y que las propuestas que ellos presentan no cumplen con los parámetros económicos asignados. La mala comunicación entre ellos ha traído graves consecuencias, las principales son la afectación en el desarrollo de la compañía y pues a los proyectos nuevos. Y debido a estos enfrentamientos, Laura es despedida después de 3 años de prestar sus servicios a la compañía y por eso Laura demanda a la compañía, porque entre sus argumentos ella nos indica que había sido despedida sin justa causa. La compañía le paga a Laura solamente una parte de la liquidación, dejando de lado la indemnización por despido sin justa causa y las cesantías de un año completo. En este caso, no se evidencia despido con justa causa, ya que el problema se generó a causa de falta de comunicación y por tal razón recomendamos como solución legal, primero que todo, llegar a un acuerdo conciliatorio con Laura y con el Ministerio de Trabajo para no avanzar en el conflicto y evitar así un proceso judicial que va a generar costos altos para la empresa y un desgaste judicial. Asimismo, realizar los pagos pertinentes a Laura de su indemnización por despido sin justa causa y el saldo que se le adeuda por la liquidación, la cual incluye cesantías, intereses de las cesantías, primas y vacaciones. Para la resolución del caso se realiza una validación jurídica conforme a la normativa laboral vigente en Colombia y a la jurisprudencia aplicable, determinando lo siguiente. En primer lugar, el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo establece de manera tácita que las causales se constituyen justa causa para la terminación del contrato por parte del empleador y entre ellas se incluyen las faltas graves como incumplimientos a las obligaciones, actos de violencia, entre otras. Sin embargo, la falta de comunicación entre áreas o diferencias entre criterios estratégicos no está prevista como una justa causa, razón por la cual el despido realizado carece de fundamento legal. Por consiguiente, resulta aplicable el artículo 64 del mismo código que regula la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa y dispone la obligación del empleador de pagar al trabajador una indemnización. Para contratos a término indefinido, la indemnización se calcula en función del tiempo laboral. Lo mismo que con el artículo 249 y el artículo 65, que en estos establecen las reglas generales para el pago de las indemnizaciones o de los faltantes que tuvo en este caso, como son las cesantías, los intereses de las cesantías y las vacaciones. En cuanto al respaldo jurisprudencial, la sentencia SL 1853 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia reitera la obligatoriedad del pago de la indemnización cuando el despido carece de una justa causa. E igualmente la sentencia C-150 de 2003 de la Corte Constitucional reafirma el principio de estabilidad laboral y la protección frente a los despidos arbitrarios. Es importante mencionar en este momento que el artículo 47, modificado por el artículo 5 de la ley 2466 del 2025, establece igualmente cuáles son esas obligaciones especiales del trabajador. Es de resaltar que estas están enumeradas y son las siguientes. La primera es realizar personalmente la labor. Laura en todo momento realizó esta labor dentro de su sitio de trabajo, cumpliendo a cabalidad con todos los tiempos y términos. Igualmente pues, con las condiciones obviamente de tiempo, modo y lugar. Segundo, también se establece el no comunicar con terceros. Ella en ningún momento utilizó su conocimiento o como esas bases de datos para hacerle un mal a esta empresa. Igualmente, pues cuando ella ingresa a su puesto, se le dan una serie de implementos y elementos, los cuales ella en todo momento guarda con total reserva y obviamente pues se le da un buen trato a esto. Digamos que también aquí viene uno de los puntos y una de las obligaciones de los trabajadores más importantes y es el guardar rigurosamente la moral. Aquí se debe decir que la sentencia T909 del 2011, digamos que se presume, ¿sí?, que cuando hay un acoso laboral, como lo podemos estar viendo con Laura, es precisamente el empleador es el que debe desmentir esto y se le da ese principio un poco de favorabilidad y de credibilidad a la víctima para estos casos. Es importante también manifestar que ella en ningún momento se refirió de manera agresiva hacia sus superiores, sino por el contrario dio una opinión basada en digamos, en la labor que ella desempeñaba. Otro es comunicar oportunamente al empleador las observaciones. Ella, pues, digamos que da a conocer su versión y porque, pues, no tiene tanto presupuesto para ahondar en esto. Es importante, pues, mencionar toda la jurisprudencia. Es muy importante también aquí que el empleador demuestre que efectivamente no estamos ante un caso de acoso. También, pues, es muy importante pues la sentencia T031 del 2021, la sentencia T691 del 2012 y la sentencia T371 del 2015. Estas pues digamos que han ido elaborando ese camino para poder verdaderamente ver cuándo se está en un caso de acoso laboral o si por el contrario pues vamos a tener otras implicaciones legales. Igualmente, en cuanto a las implicaciones legales, pues en dado caso de que se compruebe que efectivamente fue un despido injustificado, pues obviamente se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y pues para efectos del el proceso que se lleve a cabo, pues obviamente pues, este será el artículo a aplicar en estos casos. Las conclusiones, en consecuencia del caso de Laura, con base en las disposiciones mencionadas en la jurisprudencia aplicable, se concluye que el despido efectuado careció de justa causa. La demanda de Laura puede buscar el pago de lo que le corresponde y además sanciones económicas que la ley impone a los empleadores que acostumbran incurrir en estas prácticas. ¿Cómo evitar este tipo de conflictos? Primero, establecer las funciones de cada uno de los departamentos miembros de la empresa, establecer comunicación entre los departamentos y apoyar pues, la interacción laboral regular, en su defecto utilizar plataformas virtuales para la comunicación, tener claro dentro del manual de funciones a qué se dedica cada uno de los miembros de la comunidad dentro de la compañía, tener en cuenta pues, la empatía y colaboración de cada uno de los empleados dentro de la compañía. Muchas gracias.